Tomás Moro, vida, filosofía, enseñanzas y legado de un humanista mártir. Tomás Moro, 1478 a 1535, es uno de los pilares del pensamiento renacentista y humanista. Su impacto va mucho más allá de su época, pues nos legó principios de integridad, justicia y tolerancia que siguen siendo relevantes en el mundo moderno. Reconocido como mártir por mantenerse fiel a sus principios religiosos y morales, Moro es también autor de una de las obras más influyentes de la filosofía política, Utopía. Este libro no solo capturó la imaginación de sus contemporáneos, sino que continúa siendo un texto fundamental para entender las aspiraciones humanas hacia una sociedad ideal. En este vídeo, profundizaremos en su biografía, su filosofía de vida, sus enseñanzas, sus obras, sus frases famosas y el impacto de su pensamiento en el mundo contemporáneo. Analizaremos cómo su legado trasciende las fronteras del tiempo y qué lecciones nos ofrece para afrontar los desafíos actuales. Biografía, una vida ejemplar. Infancia y juventud. Tomás Moro nació el 7 de febrero de 1478 en Londres, Inglaterra. Fue el segundo hijo de Sir John Moore, un abogado y juez respetado, y de Agnes Grainger. Desde su infancia, Moro mostró una gran capacidad intelectual y un carácter curioso, cualidades que serían cruciales en su formación como uno de los humanistas más destacados de su tiempo. A la edad de 13 años, ingresó al hogar del cardenal John Morton, arzobispo de Canterbury, quien quedó impresionado por la inteligencia y el ingenio del joven. Morton predijo que Tomás llegaría a ser una figura de gran renombre, y bajo su tutela, el joven Moro comenzó a cultivar sus intereses en la política y la religión. Educación y carrera. Moro asistió a la Universidad de Oxford, donde estudió latín, griego, lógica y filosofía. Durante su tiempo en Oxford, se vio influenciado por los ideales humanistas que Erasmo de Róterdam promovía, centrados en el valor de la razón y la dignidad humana. Después de Oxford, Tomás Moro estudió Derecho en el New Inn y el Lincoln's Inn, dos de las instituciones legales más prestigiosas de Inglaterra. Aunque se le presentó la oportunidad de ingresar a la vida religiosa, optó por la carrera legal y política, lo que le permitió aplicar sus principios éticos en la vida pública. Ascenso político. Moro inició su carrera política como miembro del Parlamento en 1504. Su integridad y capacidad para manejar conflictos lo llevaron a ocupar cargos cada vez más importantes, incluido el de subtesorero del Tesoro, finalmente, canciller de Inglaterra en 1529. Fue el primer laico en ocupar este cargo, lo que refleja el respeto que se había ganado entre sus contemporáneos. Ruptura con Enrique VIII. La vida de Tomás Moro dio un giro dramático durante el reinado de Enrique VIII, cuando el rey buscó anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Moro se negó a aceptar esta anulación, aún más importante, se opuso al acta de supremacía que declaraba al rey como cabeza de la Iglesia en Inglaterra. Su negativa a comprometer sus principios resultó en su arresto, juicio y eventual ejecución el 6 de julio de 1535. Antes de ser decapitado, declaró: «Muero como un buen servidor del rey, pero primero como servidor de Dios», una frase que encapsula su lealtad a su fe. Fue canonizado por la Iglesia Católica en 1935 y es considerado patrono de los políticos y abogados. Filosofía de vida, fe, razón y justicia. La filosofía de vida de Tomás Moro es una mezcla fascinante de humanismo renacentista y fervor religioso. Algunos de los aspectos fundamentales de su filosofía incluyen: el humanismo cristiano. Moro fue uno de los principales defensores del humanismo cristiano, una corriente que buscaba reconciliar los valores clásicos del Renacimiento con la fe cristiana. Para Moro, la educación, la razón y la virtud eran esenciales para alcanzar una vida plena y en armonía con Dios. La búsqueda de la justicia. En su obra Utopía, Moro muestra una sociedad ideal donde la justicia y la equidad son los principios rectores. Esto refleja su preocupación por las desigualdades sociales y su visión de un mundo más justo. Integridad y fidelidad a los principios. Moro es recordado por su inquebrantable integridad. Su negativa a traicionar su conciencia, incluso frente a la muerte, lo convierte en un símbolo de ética y valentía. Tolerancia y diálogo.
Aunque vivió en una época de intensos conflictos religiosos, Moro abogó por la tolerancia y el diálogo entre diferentes creencias, un enfoque que sigue siendo relevante en la actualidad. Enseñanzas de Utopía. El libro Utopía se publicó en 1516 y representa una de las contribuciones más importantes de Moro a la filosofía política. La obra describe una isla ficticia donde la sociedad vive bajo principios de igualdad y justicia. A través de Utopía, Moro nos deja varias enseñanzas clave. Crítica social. La obra invita a reflexionar sobre las injusticias del sistema político y económico de su tiempo, y a imaginar alternativas más equitativas. Propiedad colectiva. En Utopía, los bienes son compartidos, eliminando la avaricia y promoviendo la igualdad. Educación universal. La sociedad utópica valora la educación como un medio para alcanzar la virtud y la felicidad. Tolerancia religiosa. La isla ficticia permite la coexistencia de diversas religiones, destacando la importancia de la tolerancia. Frases famosas y reflexiones. Tomás Moro dejó un legado de reflexiones que siguen resonando. Algunas de sus frases más emblemáticas son: preferiría sufrir la muerte antes que traicionar mi conciencia. La verdadera paz no proviene de la riqueza, sino de una vida sencilla y virtuosa. El hombre es más que un simple cuerpo, es un alma buscando la verdad. La tristeza más grande en este mundo es ser esclavo de tus propios deseos. El hombre que vive solamente para sí mismo es el más miserable de todos. El silencio de los hombres buenos es más peligroso que la furia de los malvados. La ley es la razón escrita, libre de pasión. Prefiero ser fiel que prudente. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Si me condenan por decir la verdad, entonces acepto mi destino con alegría. Estas frases reflejan su compromiso con la verdad, la integridad y los ideales de justicia y virtud. Relevancia moderna. ¿Qué podemos aprender? El pensamiento de Tomás Moro tiene implicaciones prácticas y éticas para nuestro tiempo. Integridad personal. En un mundo donde la corrupción y la ambición desmedida son comunes, Moro nos recuerda la importancia de vivir de acuerdo con nuestros principios. Tolerancia y coexistencia. Su defensa de la tolerancia religiosa nos invita a construir sociedades más inclusivas y armoniosas. Visión de justicia social. Utopía sigue siendo una fuente de inspiración para quienes luchan por la igualdad y los derechos humanos. Equilibrio entre fe y razón. Moro demuestra que la fe y la razón no son opuestas, sino complementarias. Un ejemplo eterno. El legado de Tomás Moro es inmenso. Como político, filósofo y mártir, dejó un ejemplo de integridad y valentía que trasciende su época. Su canonización como santo por la Iglesia Católica en 1935 refuerza su importancia espiritual, mientras que Utopía sigue siendo un texto central en la filosofía política. Además, su vida nos ofrece un modelo de cómo enfrentar los dilemas éticos con coraje y compromiso. En un mundo que a menudo valora el éxito a cualquier costo, la historia de Tomás Moro es un recordatorio de que la verdadera grandeza radica en vivir de acuerdo con nuestros valores. Tomás Moro fue un hombre de fe, razón y coraje, cuya vida y obra enseñan que la ética debe guiar el poder. En un mundo donde el relativismo moral y la corrupción son comunes, su legado sigue siendo un faro de integridad. Como él mismo dijo: no reces por una vida fácil, reza por la fortaleza para soportar una difícil. Su ejemplo nos invita a vivir con convicción, justicia y valentía, sin importar el costo.